Bienvenidos a otro video del canal. Mi nombre es Alejandro D'Angelo y si todavía no te suscribiste, podés hacerlo en el icono que aparece en la región inferior derecha de tu pantalla. Es muy importante que te suscribas, le des un me gusta al video y lo compartas, porque de esa manera me facilita y me permite seguir subiendo material a través de este medio. Hoy vamos a hablar sobre el síndrome nefrítico, la continuación del video anterior que desarrollamos sobre síndrome nefrótico y que te dejo un enlace en la esquina superior derecha si lo querés mirar. En este video entonces vamos a desarrollar lo que se conoce como síndrome nefrítico y entender cuál es la principal diferencia con el síndrome nefrótico. Básicamente, cuando hablamos del síndrome nefrítico, tenemos que tener en cuenta que debe existir diferentes criterios para poder hablar acerca de este síndrome. Principalmente a nivel universal, se toman como criterios la aparición de edema, la presencia de hematuria y la hipertensión arterial, pero habitualmente también van acompañados de proteinuria y de oliguria. Para repasar entonces, la principal tríada que define al síndrome nefrítico es la presencia de edema, la hematuria y la hipertensión arterial. Frente a un componente, a este tridente de signos y síntomas que podemos encontrar en un paciente, debemos plantearnos la posibilidad de que ese paciente esté sufriendo un síndrome nefrítico. ¿Cuál es la etiología del síndrome nefrítico? Podemos encontrar en mayor frecuencia la presencia de glomerulonefritis ocasionada por factores infecciosos. Glomerulopatías por IgA, glomerulonefritis membrano-proliferativas, glomerulonefritis extracapilar y, como no, la presencia o la causa principal de la glomerulonefritis o de las nefropatías, el lupus eritematoso sistémico. Cabe destacar que de todas estas presentaciones, la que causa más frecuentemente este tipo de patologías es la glomerulonefritis postinfecciosa. Y principalmente la que tenemos que tener en cuenta en este tipo de glomerulonefritis es la infección por estreptococo beta hemolítico del grupo A. Habitualmente se da esta patología en pacientes pediátricos y suele presentarse con dolor de garganta, pudiendo, si no es una patología que se encuentra correctamente diagnosticada y correctamente tratada, provocar una glomerulonefritis y un síndrome nefrítico. Por eso tenemos que tener en cuenta cuando tenemos un paciente que presenta placas en la garganta, como no, porque algunas patologías, algunas faringitis pueden presentar placas o no presentarlas, y esto no necesariamente va de la mano con si significa que el paciente sufre una infección por bacterias o por virus, ¿sí? Esto es un dato que hay que tener muy presente a la hora de evaluar este tipo de pacientes, pero lo que no hay que olvidar es que un paciente que puede estar sufriendo una faringitis puede tener una infección por estreptococo beta hemolítico del grupo A, pudiendo provocar un síndrome nefrítico. ¿Cuál es la fisiopatología del síndrome nefrítico? Y ahora vamos a ver que varía un poco en comparación con la fisiopatología del síndrome nefrótico. Vamos a encontrar que en primera instancia hay una inflamación glomerular, es decir, hay un proceso inflamatorio que se encuentra ausente en el síndrome nefrótico, es decir, que la principal diferencia es la inflamación glomerular. Esto conduce a una disminución del volumen filtrado, produciendo una reabsorción normal en el túbulo distal. En este punto no hay una afección en cuanto al funcionamiento renal, por lo que la reabsorción del líquido es normal, lo cual contribuye a la retención de agua y sodio, produciendo una expansión del volumen extracelular, como consecuencia también una expansión del volumen plasmático, aumentando el gasto cardíaco y generando un aumento de la resistencia periférica, lo que finalmente lleva a provocar o a producir la presencia de hipertensión arterial, la presencia de edemas por la retención de agua y la aparición de hematuria por la inflamación y destrucción a nivel glomerular. Fíjense cómo en este simple cuadro podemos discernir o explicar fácilmente cuál es la fisiopatología del síndrome nefrítico. ¿Cuáles son entonces las manifestaciones clínicas que vamos a encontrar en este tipo de patologías? Bueno, inicialmente lo que vamos a tener es la presencia de edemas que pueden ser moderados a severos, pudiendo provocar también un cuadro de anasarca. La presencia de proteinuria, tenemos que destacar en este punto que no va a existir generalmente, aunque puede producirse, no va a existir la presencia de una proteinuria de rango nefrótico. Es decir, no va a existir la excreción de más de 3.5 gramos de proteínas en la orina, con lo cual no va a superar ese umbral, produciendo, digamos, uno de los criterios para diagnosticar el síndrome nefrótico, ¿sí? Entonces, la presencia de proteínas va a existir, pero no
de una magnitud tan severa, aunque en el 10% de los casos puede suceder que aparezca este rango nefrótico. También vamos a encontrar la presencia de hematuria, como he mencionado con anterioridad, es decir, el paciente va a ver una orina con sangre por la presencia de inflamación a nivel glomerular. Habitualmente, cuando sucede, digamos, este tipo de cuadros ocasionados por una infección, como es el caso del estreptococo, produce una destrucción local de los glomérulos, lo cual permite el filtrado o el paso de los eritrocitos, produciendo la aparición de hematuria. A su vez también, por la retención de líquido y el aumento de la resistencia periférica, va a existir un cuadro de hipertensión arterial, pero como la funcionalidad del riñón se encuentra conservada, es muy frecuente observar también que el paciente presente cuadro de oliguria o disminución de la frecuencia de la cantidad de orina que tiene durante el día, ¿sí? Entonces tenemos las manifestaciones clínicas que podemos encontrar, básicamente constituyen lo que sería la definición per se del síndrome nefrítico. Cuando nosotros evaluamos el laboratorio, obviamente como la funcionalidad del riñón se encuentra conservada, vamos a encontrar un contexto de hemodilución, es decir, el hematocrito va a estar disminuido, pero es por un aumento de la presencia de líquido intraluminal, es decir, que va a haber una disminución del hematocrito, pero esto no quiere decir que sea consecuencia ni de la hematuria o de otra pérdida de sangre, ¿sí? A su vez también vamos a encontrar generalmente una proteinuria moderada a través, digamos, de la manifestación clínica más frecuente, que es que el paciente observe gran cantidad de espuma cuando va al baño a orinar. Va a haber un aumento de la urea y creatinina y esto habitualmente sucede como manifestación de una falla renal y hay que tener mucho cuidado con esta manifestación. ¿Por qué? Porque si esa falla renal progresa de manera abrupta en cuestión de días, estamos frente a una insuficiencia renal rápidamente progresiva que puede comprometer la vida del paciente. Es por eso que tenemos que tener en cuenta este tipo de patologías a la hora de hablar de estos cuadros. A su vez también va a haber una disminución urinaria de sodio por el simple hecho de que el riñón, al funcionar con normalidad, va a producir una reabsorción de sodio, con lo cual va a haber un menor filtrado del mismo, por lo cual cuando hacemos un análisis de orina, la disminución de sodio en la orina va a ser marcada. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico que tenemos que orientar? Bueno, hay que hacerlo, digamos, frente a las posibles causas que originan este cuadro. Es decir, si sospechamos que es una enfermedad infecciosa, vamos a orientar en la búsqueda de un problema infeccioso que esté ocasionando este cuadro. Y si sospechamos que es una patología autoinmune que puede estar provocándolo, vamos a orientar entonces la búsqueda diagnóstica frente a las patologías más frecuentes que pueden ocasionar este tipo de trastornos. Lo que, digamos, hay una pequeña diferencia con lo que sería el síndrome nefrótico que tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar este tipo de pacientes. Es decir, ¿realizamos o no una biopsia? Porque cuando hablamos de una enfermedad autoinmune, la realización de una biopsia nos va a aportar gran calidad en cuanto a la información, al diagnóstico de estas patologías. Pero si nos encontramos frente a una enfermedad infecciosa que puede estar causando una insuficiencia renal rápidamente progresiva, tenemos que tener en cuenta entonces que el paciente puede tener en riesgo su vida, por lo cual tomar una biopsia, que a lo mejor puede demorar mucho tiempo en tener resultado, quizás no sea lo más conveniente. Espero que les haya gustado el video. Cualquier duda o pregunta pueden dejarla en los comentarios, serán respondidas a la brevedad y cualquier duda que se les surja frente al video, estoy a disposición. Muchísimas gracias.